¿Qué relación puede haber entre Cristo y el Papa Gregorio VII Hildebrando? ¿Qué sabemos del eclipse descrito en los Evangelios y qué valiosa información nos ofrece? ¿Quién fue el personaje histórico real que sirvió de base para la creación de la figura de Cristo? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaligripetavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? En la historia de Europa Occidental y de la Iglesia Europea Occidental es bien conocida la enorme reforma eclesiástica supuestamente del siglo XI, ideada y llevada a cabo por el famoso Papa Gregorio Hildebrando. Se cree que esta reforma cambió radicalmente la vida de los europeos occidentales. Como ya dije en anteriores vídeos, el famoso Papa Gregorio VII Hildebrando es en realidad un reflejo de Cristo, que realmente vivió en el siglo XII cómputo scaligeriano. Si todavía no sabéis qué es eso de cómputo scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Os explico. Mirad, os explico. Como ya expuse en anteriores vídeos, el equipo científico de la nueva cronología, usando métodos matemático-estadísticos y astronómicos, descubrió que el Manual Scaligeriano de Historia está formado por la suma de 4 crónicas cortas, desplazadas cronológicamente unas con respecto a otras de manera artificial. Esto permitió descubrir que en la Edad Media existió la tradición de ubicar la vida de Cristo en el siglo XI. ¿Qué? Sí, habéis oído bien. Si acabáis de flipar con lo que os acabo de decir, es decir, si os ha estallado literalmente la cabeza, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Sabéis que los leo todos y contesto a todos. Este efecto fue descubierto por primera vez por el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, padre de la nueva cronología, partiendo del mapa cronológico global, que él mismo había compuesto tras varios años de análisis cronológicos. El corrimiento cronológico descubierto era de 1053 años, que superponía acontecimientos de los siglos I y XI. Después de este erróneo punto de vista de los cronistas antiguos, fue descubierto de nuevo por el coautor de Anatoly Fomenko, el también matemático y experto en teoría de la probabilidad Gleb Vladimirovich Nosovsky, al analizar los cálculos medievales calendárico-pascuales. De esta manera, en el siglo XI scaligeriano, debe haber un reflejo fantasma de Jesucristo. Como cabía esperar, tal pronóstico se confirmó. Más tarde, durante el análisis posterior de la cronología, Fomenko y Nosovsky descubrieron que la época de Cristo, que hoy en día se considera que dista de nosotros 2000 años, en realidad está un milenio más cerca de nuestro presente. Al mismo tiempo, resulta que, aunque los cronólogos tardomedievales enviaron sobre papel la vida de Cristo al siglo I, entre comillas borrándola del siglo XII, su época real, utilizando el cómputo cronológico scaligeriano, dejaron en las páginas de la historia scaligeriana del siglo XI un reflejo intermedio de Cristo en forma del Papa romano Gregorio VII Hildebrando. Esta afirmación de carácter puramente cronológico a veces no la entienden las personas creyentes. Esta incomprensión surge a raíz de una errónea impresión de que la reconstrucción de la nueva cronología supuestamente contradice las enseñanzas cristianas. ¿Y no es así? En realidad, esto no es así. La religión no está basada en la cronología. La cronología es un campo de la ciencia, no de la religión. Yo creo que no. Sí, seguro. La nueva datación de la vida de Cristo propuesta por el equipo científico de la nueva cronología, tomada en consideración conjuntamente con las nuevas dataciones del resto de acontecimientos de la historia antigua y medieval, no toca de ninguna manera las enseñanzas religiosas cristianas. Lo mismo se puede decir de la correspondencia entre las descripciones evangélicas de Cristo y la información sobre el Papa Gregorio Hildebrando, descubierta por Fomenko. En los trabajos de la nueva cronología se muestra que la historia de la Roma italiana, donde según la historia scaligeriana supuestamente en el siglo XI actuó el Papa Hildebrando, en realidad comenzó solamente a partir del siglo XIV. Es más, antes del siglo XVII no fue en absoluto tal y como la representa la versión scaligeriana.
De aquí se sigue que en la historia real del siglo XI en Italia no podía haber ningún papa romano Hildebrando. ¿Por qué? Pues porque en aquella época todavía no existía la Roma italiana como ciudad capital. ¿What? Si acaso tan solo era un pequeño núcleo de población sin renombre, sin importancia. ¿What the fuck? Sí, sé lo que estaréis pensando, pero ¿qué dices? ¿Qué dice, hippie colgado? Si en Roma hay muchísimas ruinas antiguas, hay cientos de documentos al respecto. Pues sí, en Roma realmente hay ruinas antiguas. El problema es su datación e interpretación. Y sí, es verdad que hay muchos documentos que hablan de Roma. El problema es, de nuevo, su datación e interpretación. En anteriores vídeos ya introduje brevemente el tema de las ruinas romanas y de los textos clásicos. En futuros vídeos seguiré tratando esta cuestión de manera más pormenorizada. Sed pacientes. Dicho esto, sigamos. Una parte importante de la reconstrucción histórica de la nueva cronología se fundamenta sobre el análisis astronómico de las fuentes. Y yo os pregunto, ¿acaso en los evangelios no hay información astronómica? Esa es la gran pregunta. Si resulta que la hay, y esta es lo suficientemente precisa, se puede datar la época de la vida de Cristo. A mí la ciencia me encanta. Veámoslo con unos cuantos ejemplos muy ilustrativos. La cuestión de la datación de los sucesos evangélicos por el eclipse descrito en las Sagradas Escrituras y otras fuentes paleocristianas, Flegón, Africano, Sincelo y otros, tiene una larga historia y ha sido discutida por astrónomos y cronólogos. Existen desacuerdos con lo que respecta al carácter del eclipse de los evangelios, sobre si fue lunar o solar. Por eso vamos a tener en cuenta ambas opciones. Empezaremos por el eclipse lunar. La cronología scaligeriana nos propone en calidad de solución el año 33. Sin embargo, esta solución tiene un ajuste forzado muy tosco. El hecho es que el eclipse lunar del año 33 apenas fue visible en Oriente Próximo. Es más, la fase del eclipse fue insignificantemente pequeña. Al mismo tiempo, el eclipse del año 33 hoy en día se considera tozudamente la confirmación de la fecha scaligeriana de la crucifixión de Cristo, supuestamente en el año 33. El enciclopedista y científico ruso Nikolai Alexandrovich Morozov propuso otra solución, 21 de marzo del año 368. Sin embargo, desde el punto de vista de los resultados del equipo científico del proyecto Nueva Cronología, que muestran que el manual scaligeriano de historia está formado por la suma de 4 crónicas cortas que describen realmente los mismos acontecimientos históricos, esta solución también resulta demasiado temprana, cronológicamente hablando. Como ya dije anteriormente, Nikolai Morozov consideraba que a partir del siglo IV hacia el presente, la cronología scaligeriana era correcta. En base a esta conjetura, solo buscó el eclipse evangélico hasta el siglo VIII, considerando inútil hacerlo en siglos posteriores. Como ya dije en uno de mis anteriores vídeos, en la época de los siglos XIV al XVI se formó una errónea tradición que ubicaba la vida de Cristo en el siglo XI. Los cronólogos de los siglos XIV-XV en realidad se equivocaron nada más en un siglo. Este equívoco punto de vista, que estuvo extendido durante un tiempo, obligó a los cronólogos a buscar en el siglo XI un eclipse que se ajustara a aquel que debió marcar la crucifixión de Cristo. Puesto que los eclipses lunares ocurren a menudo, no resulta muy difícil encontrar una solución que satisfaga parcialmente las exigencias de las condiciones. No se descarta que en calidad de uno de los posibles candidatos, los cronólogos consideraran como solución el eclipse lunar del viernes del 3 de abril del año 1075. El eclipse fue visto en toda la región que nos interesa de Europa y Oriente Próximo. De acuerdo con la tradición eclesiástica, la crucifixión de Cristo acompañada de un eclipse tuvo lugar 2 días antes de la Pascua judía. Claro, no antes del día del equinoccio. El eclipse del 3 de abril del año 1075 realmente tuvo lugar 2 días antes de la Pascua, que en 1075 tuvo lugar el domingo 5 de abril. Sin embargo, la fase de este eclipse no fue muy grande, así que esta opción no se puede considerar satisfactoria. Cabe subrayar que todos los posteriores intentos de vincular con la crucifixión de Cristo precisamente un eclipse lunar contradicen las indicaciones exactas de los evangelios, que afirman que el eclipse fue realmente solar. Y aquí es donde llegamos a la segunda opción, un eclipse solar. Según los evangelios y la tradición eclesiástica, en el año del nacimiento de Cristo estalló una supernova en Oriente. Y aproximadamente 33 años después, la edad de Cristo en el momento de su crucifixión, en el año de la resurrección, tuvo lugar un eclipse solar total.
El evangelista Lucas indica directamente que durante la crucifixión el sol se oscureció. Las fuentes eclesiásticas hablan clara y concretamente sobre un eclipse solar en relación con la crucifixión de Cristo. Es más, no siempre relacionan dicho eclipse con el Viernes Santo. Es necesario señalar que el eclipse solar en dicha región, concretamente un eclipse solar total, es un acontecimiento extremadamente raro. El hecho es que los eclipses solares, aunque ocurran anualmente, solo se ven en la región de la estrecha franja de la sombra lunar en la Tierra. A diferencia de los eclipses lunares, que se pueden ver al mismo tiempo en toda una mitad del globo terráqueo. La ciencia bíblica de los siglos XVIII-XIX, incapaz de hallar el eclipse solar evangélico en la Palestina de principios de nuestra era, propuso astutamente considerar que el eclipse fue supuestamente lunar. A decir verdad, esto no ayudó mucho. Como ya he dicho antes, no se halló ninguna solución satisfactoria. Sin embargo, desde aquel entonces se suele pensar que en los evangelios se describe precisamente un eclipse lunar y no solar. No obstante, las fuentes dejan claro que el eclipse fue solar. Teniendo en cuenta este punto de partida, resulta que tal par de acontecimientos astronómicos, el estallido de una supernova y aproximadamente 33 años después un eclipse solar total, sí tuvo lugar realmente. Pero no fue hace 2 milenios, sino en el siglo XII. Se trata del estallido de una supernova aproximadamente en el año 1150 y el eclipse solar total del 1 de mayo de 1185. Todo ello utilizando el cómputo cronológico scaligeriano, evidentemente. De todo esto hablaré con mayor profundidad en futuros vídeos, no desesperéis. Thank you. De esta manera, los testimonios astronómicos indican que los acontecimientos evangélicos ocurrieron seguramente en el siglo XII, es decir, aproximadamente 1000 años después de la fecha scaligeriana y unos 800 años más tarde que la fecha propuesta por Morozov. No obstante, los cronólogos posteriores desplazaron la supernova, es decir, la estrella de Belén, un siglo hacia atrás en el tiempo, concretamente al año 1054. ¿De dónde surgió esta versión? Esa es la gran pregunta. No se descarta que en este caso jugaron cierto papel los intentos de los cronólogos medievales de hallar un eclipse solar conveniente precisamente en el siglo XI. El hecho es que el lunes 16 de febrero del año 1086 tuvo lugar un eclipse solar total. La franja de su sombra pasó por Italia y Bizancio. Al declarar este eclipse como aquel eclipse que marcó el año de la crucifixión de Cristo, los cronólogos de los siglos XIV-XV, al parecer, restaron a esta fecha 33 años, la edad de Cristo, y obtuvieron aproximadamente el año 1053 como la presunta fecha del nacimiento de Cristo. Como resultado, se equivocaron un siglo. Dicho esto, veamos con un poco más de detalle la tradición eclesiástica que vinculaba la crucifixión con un eclipse precisamente solar. En los evangelios se reflejan ideas muy avanzadas sobre astronomía y sobre los eclipses solares. Los investigadores de los evangelios hace tiempo que se dieron cuenta de que los evangelistas nos comunican que el eclipse duró unas 3 horas. En Mateo 27:45 se dice que desde la 6ª hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. En Lucas 23:44-45 se dice que cuando era como la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª y el sol se oscureció. En Marcos 15:33 se dice que cuando vino la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Juan, sin embargo, no dice nada al respecto. Numerosos comentadores de los evangelios en más de una ocasión expresaron la siguiente perplejidad. ¿Cómo cuadrar lo que describen los evangelistas sobre el eclipse solar con el hecho de que duró unas 3 horas? Ya que un eclipse solar habitual se observa en cada punto concreto no más de unos pocos minutos. Una explicación muy natural la propuso en su día el racionalista polaco Andrzej Niemojewski, autor del libro El Dios Jesús. Él escribía lo siguiente, cito: «Sabemos que un eclipse solar sobre un país completo se refiere a una pequeña región que rodea Jerusalén, como se suele suponer, no puede durar 3 horas. Pudo durar como máximo 4-8 minutos. Los evangelistas, que tenían conocimientos astronómicos, al parecer, no podían decir y por supuesto no dijeron semejante sinsentido. En Lucas 23:44, Marcos 15:33 y Mateo 27:45 leemos sobre toda la tierra, algo que sí puede durar varias horas.
todo el eclipse solar del 6 de mayo de 1883 duró 5 horas y 5 minutos, pero el eclipse total duró 3 horas y 5 minutos, es decir, el mismo tiempo que se indica en los evangelios. En otras palabras, al parecer los evangelistas en calidad de 3 horas no designaron la duración de las tinieblas en algún punto concreto de la superficie terrestre, sino el tiempo total del movimiento de la sombra lunar sobre la superficie terrestre. 3 horas dibujó la sombra lunar una línea por toda la Tierra dentro de la cual había tinieblas. No sin razón, los evangelistas utilizaron en este caso la expresión sobre toda la Tierra. Claro, tal comprensión de los evangelistas supone unas ideas muy desarrolladas de sus autores sobre la naturaleza de los eclipses solares. Pero si los acontecimientos ocurrieron realmente en el siglo XII y se anotaron y editaron no antes de los siglos XII al XIV o incluso más tarde, entonces no debemos sorprendernos en absoluto. En la Edad Media los astrónomos ya comprendían bien el mecanismo de los eclipses solares y el hecho de que la sombra lunar se desliza por la Tierra, sobre toda la Tierra, a lo largo de varias horas. Es necesario señalar que un nivel tan alto de conocimientos astronómicos por parte de los evangelistas es absolutamente imposible en el marco de la historia scaligeriana. Nos aseguran que los evangelistas no fueron especialistas en astronomía y no hicieron uso de ningún conocimiento astronómico específico. Detengámonos una vez más en la cuestión del eclipse pascual durante la crucifixión de Jesucristo. Como veremos en futuros vídeos, muchas fuentes eclesiásticas insisten en que el eclipse fue solar. Claro, esto es incompatible con las afirmaciones de los evangelistas, según los cuales la crucifixión tuvo lugar cerca del día de la Pascua judía, es decir, cerca del plenilunio. Cualquier entendido en astronomía sabe que durante el plenilunio no puede haber eclipses solares, puesto que el Sol y la Luna en ese momento se encuentran en lados diferentes de la Tierra. El Sol ilumina, por así decirlo, desde la espalda del observador terrestre, quien precisamente por eso ve toda la parte iluminada de la Luna, es decir, la Luna llena. Al mismo tiempo, como descubrieron Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky, el eclipse solar completo del 1 de mayo del año 1185 tuvo lugar justo en el año en el que fue crucificado Cristo. No olvidéis que un eclipse solar es un evento extremadamente raro en dicho punto del globo terrestre. En dicha región, entre un eclipse total y otro pueden pasar cientos de años. Por eso, con el paso del tiempo, el eclipse de mayo de 1185, como un evento asombroso, pudo perfectamente unirse, combinarse con el momento de la crucifixión de Cristo, también en primavera. Así surgió la idea del eclipse solar pascual. No hay nada sorprendente en todo ello, puesto que en la Edad Media la confusión de 1 o 2 meses en las fechas podía ocurrir perfectamente. He aquí una antigua miniatura del misal de Reims que representa la crucifixión de Cristo. En la parte inferior se encuentra un eclipse solar vinculado a la crucifixión. El comentario contemporáneo reza: en la tercera escena en el campo inferior, episodio de Apócrifo con un eclipse solar que observan en Heliópolis Dionisio Areopagita y Apolofanes. Se aprecia que el Sol está completamente tapado por el disco lunar, por el que se abre camino la corona solar. El cielo se representa oscuro, en tinieblas. Numerosos espectadores miran al cielo asustados. 2 sabios señalan con el dedo hacia el eclipse y a la crucifixión de Cristo, representada arriba. Esta otra imagen es un fragmento del frontispicio del Nuevo Testamento del libro de Guyard de Moulin, titulado La Biblia Historial. Vemos representada la crucifixión de Cristo relacionada con un eclipse solar completo. Es más, en la misma miniatura se representan 2 acontecimientos sucesivos. A la izquierda de la cruz vemos un sol todavía brillante, mientras que a la derecha ya lo vemos oscuro, eclipsado por el disco lunar. Tal técnica de desarrollo en el tiempo, al estilo de los dibujos animados, se usaba frecuentemente por parte de los artistas medievales, que trataban de reflejar en un mismo dibujo varios acontecimientos sucesivos al mismo tiempo. He aquí otra miniatura, supuestamente de finales del siglo XV, que representa un eclipse solar ligado a la crucifixión de Cristo. De nuevo, hay dibujados 2 acontecimientos sucesivos. A la izquierda de la cruz, el sol todavía brilla, mientras que a la derecha se muestra ya eclipsándose. La luna está a punto de tapar el sol por completo. En el cielo se representan estrellas, que se vuelven visibles solo durante un eclipse solar total.
Las huellas de las menciones sobre Cristo en las crónicas medievales enviadas más tarde al siglo XI se han conservado hasta nuestros días. Por ejemplo, en el cronógrafo de 1680 se comunica que al Papa León IX le visitó el propio Cristo. Es curioso que en el cronógrafo se dice algo así una sola vez, aparte de repetir pasajes de los evangelios. Claro, la interpretación clásica es: bueno, será una alegoría, no hay que hacerle tampoco demasiado caso a estas fantasías. Y si bien esto podría ser cierto, los resultados matemático-estadísticos evidencian otra realidad bien distinta. Como ya he dicho en más de una ocasión, existe un paralelismo entre los evangelios y la biografía del Papa romano Gregorio VII, fallecido supuestamente en el año 1085. Fue el resultado de un traslado sobre papel de la historia de Bizancio hacia Italia y de un corrimiento de 100 años hacia el pasado. Bajo el nombre de Gregorio VII, en las crónicas romanas quedó reflejado otro emperador romano, Andrónico. Como ya explicaré más adelante, el emperador romano bizantino Andrónico del siglo XII y Cristo son en realidad la misma persona. Por eso, usando la nomenclatura propia de la nueva cronología, a partir de ahora utilizaré el nombre compuesto de Andrónico Cristo. Por eso, en calidad de año 1 desde el nacimiento de Cristo, en algunas crónicas romanas podía considerarse erróneamente el año 1054. Esto alumbró precisamente otro corrimiento más en la cronología, concretamente de 1053 años. En otras palabras, algunos cronistas medievales dataron erróneamente el nacimiento de Cristo precisamente de los años 1054 o 1053, en vez del año auténtico, 1152, cómputos caligeriano. Por cierto, el inicio de la llamada Primera Cruzada, es decir, de la campaña militar por la liberación de la tumba de Cristo, hoy en día se data erróneamente del año 1096, en vez de, por ejemplo, el año 1196. Por otra parte, fijaros en las fuentes eclesiásticas medievales como, por ejemplo, la historia de la Pasión del Salvador y la carta de Pilatos a Tiberio, en las que, de manera más detallada que en los evangelios, se describen sucesos relacionados con Cristo. Lo que se afirma es que justo después de la resurrección, Pilatos fue llamado a Roma y allí fue ejecutado, mientras que las huestes del César marcharon hacia Jerusalén y la tomaron. Hoy en día se cree que todo esto son especulaciones medievales, puesto que en la cronología de Scaliger no figura ninguna campaña de los romanos en Jerusalén en los años 30 del siglo I. Siglo I después de Cristo. Sin embargo, si la resurrección de Cristo data realmente de finales del siglo XII, cómputos caligeriano, esta afirmación de las fuentes medievales enseguida adquiere un significado literal. Concretamente, se hace referencia a las cruzadas de finales del siglo XII, principios del XIII, y en especial a la llamada Cuarta Cruzada de 1204, durante la que fue tomada Constantinopla. Después, los cronólogos posteriores, confundidos por el corrimiento cronológico de 100 años, trasladaron las fechas de las cruzadas desde finales del siglo XII, principios del XIII, hacia finales del XI. Como resultado, en el siglo XI surgió, por ejemplo, la Cruzada Fantasma, supuestamente del año 1096, cuando fue tomada presuntamente Jerusalén. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.